va a invitar también a través de estos micrófonos. Háblele a un amigo, háblele a una amiga y dígale, fíjense que ya está el tema de el programa de jueves temático, donde hay diferentes tipos de temas que traemos en esta tarde. Y el tema de hoy, traemos un tema sobre la alianza. Y para los que no están muy familiarizados con la temática o cómo llevamos los programas el día jueves, traemos diferentes temas, traemos el concepto, el significado, algunas características, términos seculares, términos que usted va a encontrar en internet, términos que usted va a encontrar en libros, y también al final le damos una aplicación a este tema, le damos una aplicación bíblica al final del tema. Así que háblele a un amigo en esta tarde, a una amiga, y dígale que ya empezó el programa para que nos sintonice. Y como siempre lo hacemos, vamos a orar en esta tarde, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente en este programa. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir, Señor, este tema el día de hoy. Que este tema nos traiga edificación, que este tema nos traiga crecimiento, que este tema nos haga potencializarnos en nuestro propósito. Yo le pido que la audiencia que va a escuchar sea un programa útil para su vida diaria, un programa útil para su vida cristiana, un programa útil para su trabajo y para todo lo que vayan a emprender. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues ya estamos aquí, hermanos, amigos que nos escuchan, y fíjense que venimos un poquito ahí a la carrera. Llegó la pastora ahorita porque venimos de los bautismos. Hoy tuvimos bautizos en agua, y pues ya ella va llegando y voy llegando yo estuve también ahí con ella en los bautizos, y pues dándole honra y gloria al Señor porque en este día nos permitió tener este programa ahí en la alberca, donde se bautizaron algunos hermanos, algunas hermanas, y pues ya pudimos completar este paso juntamente con ellos, de bajar a las aguas, de hacer su declaración de fe ante la sociedad y creerle a Dios que Él tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Así que ya está ahí en sintonía la hermana Karina. Gracias, hermana Karina, por estar escuchándonos a través de este programa. Y comenzamos con nuestro tema del día de hoy, y el concepto de la enciclopedia del término alianza es el siguiente. Dice que alianza es la unión que se establece entre dos o más personas, grupos, instituciones o países para ayudarse mutuamente para enfrentar en común cierta situación o para conseguir alguna cosa. Ese es el concepto que tenemos de alianza. Y dice la hermana Karina, bendiciones y felicidades a todos los que se bautizaron. Gracias, hermana Karina. Claro que la están escuchando y viendo ahí que usted nos escribe. Y gracias por ese saludo a los hermanos, a la hermana Evelia, y a la hermana Evangelina, para la hermana Victoria y para Jesús, Chuyito. Gracias por haber dado este paso, y sé que Dios hará cosas grandes. Y volvemos a nuestro tema. Entonces, la alianza es la unión que se establece entre dos o más personas para ayudarse, para enfrentar algo en común, cierta situación. Ese es el concepto que tenemos en la enciclopedia. Otro concepto que tenemos de alianza es la alianza es un pacto o un acuerdo, para que usted tenga ahí marcado que la alianza también es un pacto, se conoce como un pacto, entre dos o más partes que pueden tener significados muy diversos dependiendo de su contexto, como un acuerdo formal entre estados, como cooperación entre empresas, como símbolo de unión en una boda o en un concepto religioso. También puede referirse la alianza a un apoyo social donde personas externas a un grupo marginado colaboran activamente con él. Algunos contextos principales de la palabra alianzas son los
En cuanto a relaciones internacionales, se refiere a un acuerdo formal entre los estados para que se apoyen mutuamente en caso de conflicto. También otro tipo de alianzas en otro contexto de negocios es una cooperación o colaboración estratégica entre empresas para lograr mejores resultados, trabajando juntos como se trabaja de forma individual. En la religión, en el contexto bíblico, es un convenio o un pacto establecido entre Dios y las personas. El Antiguo y Nuevo Testamento, llamados testamentos, su palabra latina es para testamento alianza. Entonces, cuando usted acá en América Latina habla de testamento, está hablando de una alianza. Se menciona la existencia del Arca de la Alianza, que era una caja de madera recubierta de oro que contenía las tablas de la ley. En el matrimonio, la alianza está simbolizado en el anillo. El anillo simboliza el compromiso y la unión oficial entre dos personas y se intercambia durante la ceremonia y se usa en el dedo anular de la mano izquierda. Otro de los contextos principales de la alianza en cuanto a apoyo social es una persona que aunque no pertenece a un grupo marginado, apoya y trabaja activamente con los miembros de ese grupo. Entonces vamos a ver que la alianza son acuerdos, que son contratos, pero que la Biblia lo marca como un pacto. La Biblia lo marca como un pacto. Inclusive la Biblia misma que es una alianza, porque tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, la palabra testamento acá en el latín o en los latinos significa alianza. Sería alianza del Antiguo Testamento, alianza del Nuevo Testamento, o del Nuevo, Antiguo y el Nuevo Pacto. En la Biblia, la alianza es un pacto solemne entre Dios y la humanidad. Una relación que implica no solamente acuerdos entre ambas partes, sino que implica compromisos y también implica promesas de ambas partes. O sea, si no nada más es tú me ayudas y pura ayuda, sino también lleva consigo compromisos que son responsabilidades u obligaciones que nosotros tenemos cuando estamos firmando un pacto. La Biblia narra diversas alianzas, como la antigua alianza a través de figuras como Abraham, como Moisés, y la nueva alianza establecida por Jesucristo, la cual se considera más interior y basada en el amor y en la misericordia de Dios. El término de alianza se utiliza para definir la relación especial entre Dios y su pueblo, diferenciándola de un simple contrato, ya que representa un vínculo más profundo que está basado en el amor y en la fidelidad. Aquí no hay que te voy a demandar porque ya no me quieres, dice Dios. Simplemente no entras al cielo, ¿verdad? No entras a lo que Él tiene prometido en ese pacto. La alianza en el Antiguo Testamento se refiere a los pactos que Dios estableció con personajes claves como fueron Abraham y como fueron Moisés. Fíjense que en el pacto o en la alianza que hace Dios con Abraham, se le prometió una gran descendencia, una tierra, y se le prometió bendición para todas las naciones. Eso lo puede usted ver en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde dice, y haré de ti una grande nación, y en ti serán benditas todas las naciones. El pacto mosaico de Moisés en el Sinaí se formalizó en ese lugar, en el monte Sinaí, sellado con la entrega de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, y fue un pacto basado en la ley y en las promesas de Dios. Los profetas anunciaron que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios establecería una nueva alianza en el futuro. Esa nueva alianza es el establecimiento de un nuevo Salvador que de una vez y por todas pudiera pagar el precio en la cruz. Fue instituida por nuestro Señor Jesucristo,
quien la declaró en la última cena, manifestando que su sangre sería la nueva alianza. Algunas características de la nueva alianza es un pacto más profundo y definitivo, basado en el amor de Dios, basado en las leyes que no se escriben en piedra, sino en las leyes que están en el corazón y en la mente de las personas. Su cumplimiento de esta nueva alianza se considera que el sacrificio de Jesús cumple y supera los sacrificios del Antiguo Testamento, y la participación en la Eucaristía en la forma más cercana de unirse a esta nueva alianza. La naturaleza de esta nueva alianza se basa en la misericordia y en el perdón de pecados, permitiendo a los creyentes acercarse a Dios con toda libertad y fe sin intermediarios. La palabra alianza del hebreo se traduce como berit, así como lo escucha, berit, con T al final, que se refiere a un pacto solemne. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, se utiliza la palabra diateque, así como la escucha, la voy a deletrear, dia-te con TH, que, K de kilo, diateque, que también puede traducirse como testamento, implicando un legado y una voluntad unilateral y definitiva de Dios. ¿Cuál es el propósito, amigos, hermanos, de la alianza? El propósito principal de una alianza es la cooperación o colaboración, la cual tiene como objetivo llegar a una sinergia en la cual cada uno de los socios espera que los resultados obtenidos sean mejores que los resultados alcanzados por sí solos. Algunas alianzas, ejemplos de alianzas bíblicas, incluyen las alianzas que hizo Dios desde el Antiguo Testamento, desde el principio, si vamos viéndolo cronológicamente, desde Adán, desde Noé, Abraham, Moisés, David, y a través de Jesús. Podemos ver cómo esos ejemplos nos dan orientación y como cada uno fue caducando en su tiempo. Yo veo aquí en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de David, tuvo su ejercicio o su función de estar en vigor. ¿Por qué dejaron de ser efectivos? Vamos a verlo. En la alianza que Dios hace con Adán, este pacto que Dios hace con Adán, tiene un inicio y un fin. ¿Por qué tiene un inicio y un fin? Vamos a verlo. La alianza de Dios con Adán estableció la base de la humanidad y su relación con Dios. Dios invita a Adán y a Eva a ser reyes y sacerdotes y a representar su gobierno generoso en la tierra. Ellos podrían disfrutar y reproducir las bendiciones de la vida eterna siempre y cuando continuaran confiando y asociándose con Dios. Pero cuando Dios establece los términos de su relación con Adán y Eva, les advierte que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque eso les acarrearía la maldición de la muerte para la humanidad. Y en su primera prueba de fidelidad al pacto o a la alianza, los humanos fallaron. Ellos comieron del árbol, fracturaron la relación entre la humanidad y Dios y hundieron a la humanidad en la corrupción y en la muerte. Todavía estaríamos atrapados en ruina si Dios no hubiera intervenido. Pero la mano de Dios, la mano invisible de Dios, siempre va a estar a la expectativa de que el ser humano clame a Dios para que Él vaya a su encuentro. Entonces, en esta primera alianza o pacto de Dios con el hombre,
el hombre es el que falla a este pacto y por lo tanto hace inválido ese primer pacto en el huerto del Edén, y ya no tuvo valor hasta que aparece otro hombre llamado Noé. Fíjese que mientras yo enseñaba sobre esto, ya no recuerdo si lo enseñé algún miércoles o se fue en una escuela dominical, pasaron de 6,000 a 8,000 años después de que Adán y Eva engendran familia, después del suceso entre Abel y Caín, que Caín mata a Abel y nace el tercer hijo, Set, y se hace la población más grande y va creciendo. Caín hace una ciudad, etcétera, y usted va viendo la historia, y hasta que aparece Noé, dice, de todos los hombres que nacieron, el único justo fue Noé. Eso es aproximadamente alrededor de 6,000 a 8,000 años después de las primeras generaciones. Creo que contamos que eran 14 generaciones después de Set, cuando nace Noé el justo. Para que usted vea el grado de corrupción, el grado de maldad por la cual Dios no podía manifestar el primer pacto de Adán y Eva, porque estaba quebrantado. Entonces, hasta que hay un hombre en la tierra, todos los que nacen en ese tiempo vivían muchos años, 800, 900 años. En ese tiempo estuvo Matusalén, en ese tiempo estuvo Enoc, todo eso, pero no menciona ningún justo hasta Noé, la 14ª generación después de Set. Dios levanta a un hombre justo y hace un trato con él, un pacto, una alianza. Después del diluvio, Dios prometió no destruir la tierra nuevamente con agua, y el arco iris se convirtió en la señal de esta alianza incondicional, como dice Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17, para que usted vaya tomando notas. Voy a hablar de estas 5 alianzas que mencionan las principales en la Biblia. Después de que Adán y Eva fueron exiliados del Edén, la narrativa bíblica se vuelve un poquito más como incomprensible, porque no muestran arrepentimiento. En Génesis 4, Caín se pone del lado de la serpiente, matando a su hermano a sangre fría, y un hombre llamado Lamec, que es descendiente de Caín, se jacta de costumbres homicidas y machistas. Es el primer hombre que tiene dos esposas, cuando solamente había una mujer por esposo. En Génesis capítulo 5 se repite 8 veces la expresión "y él murió". Esto revela cómo la muerte reinó sobre la humanidad. También hay una historia extraña en Génesis capítulo 6 que busca mostrar el rápido avance del mal. Para cuando llegamos a la historia de Noé, el pecado se había envuelto al mundo entero, enviándolo otra vez al caos anterior como la creación, para que se vea el nivel de corrupción y de pecado que no cesó con la multiplicación de la gente. En respuesta, Dios envía un diluvio para dar paso a una creación restaurada que comienza con Noé y su familia. Solamente 8 personas poblaron en la tierra después de que muere toda la creación humana. Dios establece una relación formal con Noé y todas las criaturas vivientes, prometiendo que a pesar de la corrupción de la humanidad, nunca más inundaría la tierra. Esa promesa está en Génesis capítulo 8, versículo 20, y lo puede usted darle lectura hasta el capítulo 9, versículo 17. Ahí cuenta la historia. Por el contrario, Dios preserva al mundo mientras obra para cumplir su promesa de rescatar a la humanidad y la creación por medio de la simiente de la mujer,
como fue la promesa o la palabra profética que el mismo Dios le da en el huerto a Adán y Eva cuando pecan. En Génesis 3:15, y tú herirás a la serpiente en el calcañar. O sea, estaba diciendo, van a ser de ti, mujer, que oíste a la serpiente, al diablo, de ti van a ser el Salvador. Ya estaba profetizado esa revelación de la salvación. Luego Dios invita a los humanos a que se asocien con Él para llenar y gobernar el mundo. El pacto de Dios con Noé es incondicional y su promesa va acompañada de una señal de fidelidad, el arco iris, para que las futuras generaciones recuerden este pacto, como dice en Génesis 9, versículos 12 al 17. La tercera alianza o pacto de Dios con la humanidad fue el pacto que hizo con Abraham, cuando ya de toda la humanidad o de toda la gente escoge una nación. Dios prometió multiplicar su descendencia y que de ella vendría el Salvador del mundo, como dice Génesis capítulo 12, como dice Génesis capítulo 15 y como dice Génesis capítulo 17. Después de que Dios hace un pacto con Noé, el mal sigue arruinando al mundo. En Génesis 9, capítulo 9 al capítulo 11 se rastrea la espiral descendiente de la humanidad y nos preguntamos, ¿cómo va a ser Dios para restaurar su mundo, su buen mundo? El plan de rescate de Dios continúa y llama a Abraham a una relación de pacto. Esta alianza redentora entre Dios y Abraham se desarrolla progresivamente en esos capítulos 12, 15 y 17. Dios le promete a Abraham una gran familia que heredará una porción de la tierra de Canaán y brindará bendición universal a toda la humanidad, de forma similar al pacto que Dios hizo con Noé, pero este pacto también estaba acompañado de una señal externa, un recordatorio para Abraham y sus antepasados. Dios ordena que los hombres sean circuncidados, como dice el capítulo 17 de Génesis, versículos 9 al 14, un símbolo que distingue a Abraham y a su familia como muestra de su fertilidad y su futuro que están en manos de Dios. Dios le dice a Abraham que deje su tierra y que lo siga donde quiera que él lo lleve, que capacite a su familia para que haga lo correcto y lo justo y que practique la circuncisión en todas sus generaciones. Este pacto es condicional como incondicional. Dios y Abraham tienen cada uno un papel que desempeñar, pero en última instancia Dios mantendrá su promesa de darle a Abraham una familia que heredará la tierra y bendecirá al mundo. Y después de ahí sigue corriendo la historia en Génesis a una nueva alianza, la alianza con Moisés. Pasan 430 años donde la promesa, el hijo que todavía no tenía Abraham, la descendencia de ese pueblo. Abraham tiene un éxtasis mientras ofrece a Dios holocausto y ahí se da cuenta que todavía lo que no ha engendrado, el hijo que todavía no ha engendrado, ni la nación que va a salir de él, va a ser cautiva por otros pueblos. Y es ahí donde Dios levanta a otro hombre 430 años después de esta alianza. En el Sinaí, sellada en el monte Sinaí, donde Dios establece a Israel como su pueblo a través de la ley. Éxodo comienza con la rápida multiplicación de la simiente de Abraham en Egipto, lo cual amenaza al ego del nuevo faraón. El nuevo faraón lo esclaviza al pueblo de Dios y al final el pueblo clama a Dios para que los rescate. Dios los escucha y entonces levanta un libertador llamado Moisés para que sea su instrumento para manifestar su poder divino y sacar al pueblo
de Egipto y llevarlo a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Después de una huida desgarradora, el pueblo llega a los pies del monte Sinaí, donde se les aparece para recordar las promesas que le hizo a Abraham, actuando como un representante de Israel. Y aquí ya estamos hablando de Éxodo capítulo 20. Moisés sube a la montaña para escuchar los términos del pacto de Dios con su pueblo. Dios promete hacer de Israel un reino santo de sacerdotes que extenderá su bendición y gloria a todas las naciones. Dios instruyó a Israel para que obedeciera todas las leyes dadas por Moisés en el monte Sinaí, prometiendo bendecirlos si cumplían sus mandamientos y maldiciones si los ignoraban, como dice Deuteronomio capítulo 28. La lealtad de Israel a Jehová se reflejará en su forma de vivir del pueblo, cumpliendo con los mandamientos y sobre todo observando el descanso semanal del Sabbat, como dice Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18. Pero ustedes saben que fracasó. Conquistaron la tierra prometida. El viejo pueblo o el pueblo viejo se quedó en el desierto junto con Moisés. Solamente la nueva generación entró a poseer la tierra prometida, porque el pueblo que salió de Egipto nunca pudo sacarse esos 430 años que vivió sometido a la esclavitud, al sistema de Egipto. Nunca pudo sacárselo de su mente y solamente divisaron la tierra prometida. Y ahí no se puede cumplir el pacto y la alianza. Y llega Josué, conquista, y hicieron lo que quisieron. Surgen los jueces, vivieron como les dio la gana al pueblo, y Dios levanta al sacerdote Samuel, y después ya no quieren a Samuel. La voz que hablaba de Dios a través del sacerdote Samuel tampoco lo quisieron, y establece Dios una monarquía por pedido del pueblo. Querían oír a Dios a través del monarca, del rey. Y el primer monarca falla. Estamos como un poquito resumiendo por el tema de la alianza. El primer rey falla porque no se compromete en ese pacto con Dios. Primera de Samuel capítulo 15 dice: locamente has actuado porque has hecho las cosas a tu manera, a tu forma, y eso va en contra del pacto o de la alianza que yo tengo con el pueblo. Me he conseguido otro rey conforme al corazón de Dios. Y es la siguiente alianza que vamos a hablar, alianza con David. Una alianza que prometió un reinado eterno para la descendencia de David, que se cumpliría en el Mesías. El pueblo de Dios entra a Canaán, la tierra prometida, y exige un rey, lo que aviva el deseo de ser como las demás naciones. Lo que estamos viendo es que perdió de vista el pacto en el monte Sinaí. Saúl es ungido como rey de Israel, pero falla al no obedecer a Dios, a su ley, y la rechaza. Y luego Dios elige a David como rey de Israel. David se convierte en un líder exitoso al vencer a los enemigos de Israel y restaurar nuevamente el orden en su tierra. Además, quiere construir un templo para que Dios vuelva a morar con su pueblo, pero Dios responde a ese deseo haciendo un pacto con David y le promete que engrandecerá su nombre y que levantará un descendiente de su linaje, de David, cuyo trono y reino durarán para siempre. Y estaba refiriéndose a Jesucristo. Segunda de Samuel capítulo 7, Salmos capítulo 72, Salmos capítulo 89 y Salmos 132. Un reinado que no tuviera corrupción.
David y sus descendientes deben de permanecer fieles a Dios, cumpliendo las leyes del pacto. Sin embargo, a pesar de los fracasos que tuvo David y sus hijos, Dios cumple la promesa que le hace a David y provee descendiente fiel de David para que reine. Todos estos pactos que se construyen temáticamente unos sobre otros, después del pacto de Dios con David, como lectores nos quedamos esperando al gran libertador, el Mesías, el linaje de David, que va a reparar la relación fracturada que comenzó desde el jardín, desde el huerto del Edén. Por eso en uno de los milagros que Jesús hace cuando anduvo en esta tierra, el ciego Bartimeo le dice: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba diciendo el linaje de David, que está prometido en una alianza de que iba a venir el Salvador, sálvame. Fíjense cómo Dios le puso esas palabras a ese ciego para que reconociera a Jesús. Estaba ciego por el linaje sin verlo. Alguien tenía que lanzar esa palabra que gravitara en el espacio para que las tinieblas oyeran que Jesús había llegado a cumplir la promesa que Dios le hizo a David. Descendiente fiel, en tu descendencia vendrá, y ahí nacerá el Salvador que podrá cumplir un pacto nuevo de gracia y amor, que era Jesucristo. Aquí surge el nuevo pacto o la nueva alianza y perpetua. Se establece a través de Jesucristo, que es el último pacto que Dios hace con la humanidad, el pacto que sigue estando vigente hasta el día de hoy, la alianza que sigue estando vigente hasta el día de hoy, porque la sangre de Cristo y el pacto que hizo en la cruz tiene vigencia, amigos, hermanos, hasta hoy en día. Jesús se ofrece a sí mismo como el nuevo Cordero. Durante generaciones, Israel ignoró los términos del pacto con Dios, quebrantando los mandamientos y viviendo según su propia definición del bien y del mal. En medio de la rebelión y del exilio, los profetas hebreos hablaron de un nuevo pacto, diciendo que Dios algún día cumpliría todas sus promesas, reparando su relación con su pueblo y bendiciendo a las naciones a través de ellos, como dice Jeremías 31 al 34. Y como dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 al 32. Este nuevo pacto ha de ser eterno. Dios iba a escribir su ley ya no en una piedra, ya no en una tabla, ya no en una hoja. Iba a escribir su ley en el corazón de su pueblo. Iba a perdonar completamente los pecados y a levantar un rey fiel del linaje de David, que iba a restaurar todo lo que se había fracturado. La expectativa de este pacto hace que la historia avance hacia las páginas del Nuevo Testamento, en donde se nos presentan a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, donde en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 22. Esta alianza es un don gratuito de Dios, donde sus leyes se escriben en el corazón de las personas y sus pecados son perdonados por la sangre de Jesús, del Cordero sin mancha, como dice ahí Hebreos 10, 16 al 18. La sangre de Jesús abrió un nuevo y vivo camino al santuario y permite a las personas entrar en una comunión directa con Dios. Jesús es el punto culminante de cualquier alianza y cualquier pacto del Dios con la humanidad. Todos los autores del Nuevo Testamento
Presentan a Jesús como el descendiente de Abraham, aquel que confió en Dios, incluso hasta el punto de morir, y se convirtió en bendición para todas las naciones. Él es el Moisés, Jesús es el Moisés más grande que nos saca de la esclavitud. Es el israelita obediente que cumple de manera perfecta todas las formalidades de la ley de Dios. Él es el hijo de la realeza de David, que inauguró el reino de Dios en su vida, en su muerte y en su resurrección, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre como el único rey verdadero. Jesús triunfó perfectamente en todos los puntos que la humanidad falló. Él es el garante o la garantía, el mediador nuevo, el mejor pacto que tenemos usted y yo, como dice Hebreos 7:22, como dice Hebreos 9:15. Ahora las personas de todas las naciones, tribus y lenguas que confían en Jesús pueden convertirse en parte de la familia del pacto de Dios por medio de la fe. En el nuevo pacto, nosotros recibimos perdón de pecados. En el nuevo pacto, nosotros recibimos al Espíritu de Dios para fortalecer nuestra vida. En el nuevo pacto, el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir vidas llenas de amor abnegado. Y gracias a Jesús podemos vivir con justicia. Él es nuestra justicia. Y al entrar Jesús a nuestro corazón, la justicia que nosotros no podíamos cumplir, porque la Biblia dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia, el libro de Jeremías lo menciona, pero cuando Cristo entra a mi corazón, entonces yo ya no tengo trapos de inmundicia, justicia natural, justicia del sistema, justicia de este mundo. Yo tengo una justicia divina que es Cristo, que me viene a amparar delante de Dios y asociarnos con Él nuevamente, con Dios, y nos renueva para que podamos vivir como es correcto en nuestro tiempo de vida carnal durante esta tierra. Así que, amigos, hermanos, si las alianzas se hacen aquí terrenalmente para poder salir de una crisis, si las alianzas se hacen aquí terrenalmente para poder salir de un pozo económico, de un altibajo, también Dios nos ofrece una alianza en la cual Él pone el 99% y usted y yo ponemos el 1%, porque Él hace la mayor parte. ¿Qué nos queda a usted y a mí con esta alianza? Solamente ampararnos con la sangre de Jesús, que nos da el acceso y la garantía de vida eterna. Quise traer este tema porque el día de hoy tuvimos bautizos, y eso es lo que significa que tú profeses públicamente tu fe de que Cristo te ha cambiado y te ha transformado, de que Él es el que te habita, y cuando Él nos habita, cuando Él está dentro de nuestro corazón, podemos caminar sobre las promesas, no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros seamos perfectos, porque tenemos dentro de nosotros al perfecto y porque tenemos dentro de nosotros al bueno, a Cristo. Entonces Él nos hace justificables y nos hace buenos porque Él nos habita. Solamente tenemos que reflejar su imagen y caminar conforme Él nos dice. Para caminar conforme a la obediencia de Dios, hay que hablar con Él constantemente, oírlo a Él, aceptarlo a Él, leerlo a Él, vivir sobre Él y ser la imagen del Dios invisible dentro de nosotros. Para eso vino Cristo a pagar el precio, entrar en nuestro corazón, ser el centro de nuestra vida y mandarnos al Espíritu Santo como la ayuda idónea para poder caminar sobre sus promesas
y para poder caminar sobre sus mandamientos. Entonces, Dios lo único que pide de este nuevo pacto es tu fe y tu obediencia. De esta nueva alianza solamente pide Dios dos cosas de ti y de mí: que haya fe y que haya obediencia. Si tú y yo cumplimos con esta parte de esta alianza, tenemos garantía de respuesta, tenemos garantía de solución, tenemos garantía de que Él siempre va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo tiempo. Así que hablábamos nosotros ahí el día de hoy en los bautizos. Hoy es una nueva dimensión para las hermanas y los hermanos que se bautizaron, que bajaron a las aguas, porque las cosas viejas quedaron atrás y Dios te dimensiona cosas nuevas. Y en la obediencia viene la bendición, y en la obediencia Dios va a hacer cosas mayores, y en la obediencia Dios va a sanar, en la obediencia Dios va a contestar quizás ahí problemas o cosas que estaban en pausa, se van a destrabar porque estamos cumpliendo en obedecer a Dios. Ahora nos toca caminar sobre esa obediencia, aunque tú no veas las cosas muy bonitas. Quizás tú digas, pues yo estoy ahora caminando en obediencia, pero no veo las facilidades, que Dios me esté quitando los problemas. Tú sigue caminando, porque Él cumplirá la parte que a Él le corresponde. Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que lo que Dios ha dicho en cuanto a su parte, Él la va a cumplir en este pacto, pero también nosotros tenemos que corresponder. Me voy al concepto que di al principio, para que usted tenga un buen entendimiento. El concepto que di al principio dice, es un pacto, un acuerdo de cooperación, de unión, de apoyo, de enfrentar una situación para conseguir ayuda. Le estoy dando palabras claves para conseguir ayuda, pero también trae consigo compromiso y responsabilidad de las partes. O sea que yo tengo que responder a esa alianza y a esa cooperación. ¿Cómo? Con mi compromiso y Dios con las promesas. Dios va a pedir de mí un compromiso de fidelidad, un compromiso de obediencia, y Él va a responder con las promesas. Dice aquí el hermano José Luis, después del bautizo, nueva criatura somos, gloria a Dios. Así es, hermano José Luis. Somos nuevas criaturas, aunque usted ya sea mayor de edad o sea muy joven, empieza una nueva vida espiritual y Dios va a ordenar la casa y va a ordenar nuestras vidas como lo ha querido hacer desde un principio, como lo quiso hacer con Adán y Eva, pero se cansaron de ser buenos, se cansaron de obedecer. Aquí lo más importante es, dice en el Nuevo Testamento, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuar, aunque tú digas no tengo fuerzas. Para eso está el Espíritu Santo, para darte nuevas fuerzas. Para eso está una iglesia que te respalda, para ayudarte en oración y levantarte los brazos como se los levantaron a Moisés, para poder seguir ganando la guerra cuando pelearon contra los amalecitas. Entonces siempre hay alguien que te va a levantar las manos cansadas para que tú permanezcas firme y tengas una victoria continua. Eso es lo que Dios hace. Siempre va a haber perdón de pecados, va a haber misericordia y nos va a acercar cada vez a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que irnos perfeccionando todos los días a la imagen de Dios a través de Jesucristo.
Nosotros tenemos un modelo a seguir en esta tierra que nos dejó ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser la imagen de Él. Tenemos que tener la mente de Cristo y caminar sin pecado sobre esta tierra. Usted puede decir, pero yo estoy en un cuerpo mortal, yo estoy en un cuerpo que va a pecar. Cuando realmente tu carne está sometida a Dios, tú puedes vencer la tentación y puedes vencer el pecado, porque ya no es tú, es el Espíritu Santo dentro de ti que te ayuda a vencer toda carnalidad y a reprenderla, a someterla. Así que en esta tarde, amigo, hermano, que me escuchas, quizás tú ya estás en una iglesia, quizás tú ya estás bautizado. Hoy los que se bautizaron, solamente les recuerdo que hay una alianza inquebrantable entre tú y Dios, que nadie la puede romper, ni el enemigo la puede romper, solamente tú la puedes romper cuando dejas de ser fiel a Dios, cuando dejas de ser obediente a su palabra. El enemigo está vencido. Pablo insistía en decirle al joven pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, para que no la vayas a regar, para que no vayas a perder. Ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación en la palabra de Dios, porque si dejas de hacerlo, vas a cometer errores. El diablo está vencido. Jesús, el Hijo de Dios que vino a esa tierra, lo venció. Así que ya no hay ningún humano que tenga que enfrentarse al diablo, porque él ya lo hizo. Y dice la Biblia: y mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Él ya lo enfrentó. Solamente con una vida consagrada, con una vida obediente, el diablo puede someterse. Cuando uno ora por alguien que está poseído, por alguien que está en tinieblas, el Espíritu Santo te va a respaldar para poder reprender. Dice aquí el hermano José Luis: amén, hermana. Así es. Dice la hermana Rosa Torres: así es, el bautismo nos hace ser hijos de Dios. Así es. Y cuando ya hemos dado este paso, comienza una vida en crecimiento. Una vida de crecer en el camino de Dios. Habla de crecimiento y una madurez. La madurez te va a llevar a no cometer errores. La madurez te va a permitir atesorar las promesas. La madurez te va a convertir en una persona que puede guiar a otros. Pero un cristiano inmaduro, pues no puede guiar a otro que está inmaduro. Para eso se necesita una búsqueda continua de Dios. Así que si la alianza te permite trascender, la alianza que tenemos con Cristo nos permite ascender al cielo. Yo creo que usted y yo queremos un día responder al llamado, que nos digan: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Para eso se necesita obediencia y permanecer. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú en este día has permitido que mis hermanos bajaran a las aguas. Gracias porque así como ellos, un día nosotros lo hicimos. Gracias porque cada vez que alguien se bautiza y nosotros estamos presentes, nos recuerda, Señor, que tú pagaste el precio en la cruz por todos nosotros, que todos somos importantes para ti y que para ti no hay acepción de personas. Y como recordábamos el día de ayer en la enseñanza de Hechos 11, no hay acepción de personas, porque los judíos se sentían que nada más ellos eran el pueblo escogido.
pero tú viniste a pagar el precio en la cruz por toda la humanidad. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nosotros, los mexicanos, te conocimos a ti, porque alguien se atrevió a cumplir con su encomienda, con su propósito, para que el evangelio llegara hasta donde estamos nosotros y en nuestros tiempos. Te doy gracias, Señor, por todos esos hombres y todas esas mujeres que fueron parte de la extensión de tu reino, porque gracias a ellos hoy estamos aquí proclamando al Cristo de poder, al Cristo que sigue teniendo la respuesta para todas las necesidades y para todo el ser humano que se acerca a Él con un corazón sincero. Yo te doy gracias, Señor, porque las alianzas y ese pacto que tú has hecho a través de Jesucristo sigue firme hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque en ti, dice tu palabra, somos más que vencedores. No podemos ser vencedores en nuestra propia opinión ni en nuestra propia inteligencia. Somos vencedores solamente a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por permitir que ese regalo divino viniera a esta tierra y pagara por nosotros ese precio incalculable que tú diste a tu Hijo unigénito. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo maravilloso que usted ha sido con cada uno de nosotros. Los que están por ser salvos, Espíritu Santo, tráigalos del norte, del sur, del este, del oeste. Y los que ya conocen su palabra, llénelos de su presencia, Señor, de tal manera que usted los potencialice y puedan salir a predicar y ser el testimonio vivo de su poder transformador en nuestras vidas. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice, amén. Amén. Estoy escribiendo ahí, amén. Gracias por habernos acompañado en esta tarde de enseñanza de jueves. Y creo que todavía nos queda otro jueves, ¿verdad? El próximo jueves todavía voy a estar dando un tema general. Y ya en el primer jueves de diciembre vamos a estar tomando clases sobre el Espíritu Santo, enseñanzas sobre el Espíritu Santo, para que usted vaya pues apartando ahí a una sección de su cuaderno sobre el Espíritu Santo. Y también si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, pues vayan formulándome preguntitas para irlas contestando. Las preguntas que se necesite para poder orientarlo y enseñarlo. El próximo jueves es 26 de noviembre y todavía traeremos un tema general que está relacionado con en Estados Unidos, es acción de gracias. Y creo que yo di al principio de los jueves temáticos un tema de agradecimiento, así que solamente lo voy a mencionar por el día que se festeja, pero sí quiero traer un tema general que nos sirva a usted y a mí para seguir avanzando en el propósito de Dios. Así que gracias por habernos acompañado en esta noche. Bueno, digo noche porque ya está oscuro, pero es temprano todavía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les recuerdo que nuevamente el domingo regreso con la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de los Colosenses ya, del apóstol Pablo. Y hablábamos ayer de los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo él llevó el evangelio a los griegos, cómo él llevó el evangelio a los romanos, cómo llevó el evangelio a España y a muchas otras partes. Y por eso usted y yo recibimos palabra, porque hubo alguien que se atrevió a llevar esa palabra. Ojalá usted y yo podamos ser determinados y atrevidos de llevar la palabra que se necesita a tiempo y en forma para que mucha gente venga al conocimiento de Dios. Cristo viene, amigos, hermanos. Hay que predicar
esta palabra mientras pueda el mundo escucharla. Aunque haya muchos distractores, aunque haya muchas formas de perderse, siempre va a haber alguien que va a estar proclamando la verdad y alguien que lo va a estar escuchando. El que usted menos piensa, allá a la distancia, hace el efecto esta palabra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos aquí el domingo, si Dios nos permite. Bendiciones.